hay un riesgo de la elección judicial por la reducción del presupuesto y por el poco tiempo que hay para preparar esa elección. No, no hay riesgo. Va a participar el pueblo de México. Según mencionan estos análisis, que se puede socavar la democracia. Que me digan qué país en Europa no busca, que acaba de ser la elección en Estados Unidos, ¿qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero que estén teniendo un excelente día hoy 6 de enero del 2025. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Pues así es como voceros de la oposición salieron ardidísimos de la conferencia del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la mayoría calificada sea autoritarismo. También negó que haya riesgo por la elección del Poder Judicial. La presidenta de México rechazó que tras la reducción del presupuesto del INE se corra algún riesgo en la realización de la elección del Poder Judicial y el poco tiempo con el que contó el Instituto para la Coordinación del Proceso Electoral. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Gracias, presidenta. Tres temas me gustaría tocar. El primero, publicamos hoy en imagen en Excelsior un estudio realizado por la consultoría Estrategia Electoral. Hace prospectiva política para este año y señala dos temas que son dignos de ser observados con atención. Es la elección en el Poder Judicial. Y ahí señala que hay dos preocupaciones, una por la reducción del presupuesto destinado para esa elección y la premura, el poco tiempo que se tiene para preparar la elección, algo que ya se ha platicado en esta conferencia. Me gustaría saber si usted tiene algún comentario acerca de este estudio, si de verdad hay un riesgo de la elección judicial por la reducción del presupuesto y por el poco tiempo que hay para preparar esa elección. No, no hay riesgo. Va a participar el pueblo de México. El 1 de junio vamos a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, magistrados del Tribunal Electoral, a los responsables del Tribunal o del área de justicia del Poder Judicial. Es decir, vamos a elegir entre todos y entre todas al Poder Judicial. Y no veo riesgo. Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral. Ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen incluso propuestas de cómo van a ser las boletas y cómo van a organizar la elección. Y de todas maneras, esta semana me reúno pues para ver cuáles son sus consideraciones, pero no al revés, va a ser una buena elección. ¿Los integrantes del Consejo vendrán aquí a Palacio a platicar con usted? Pues estamos por definirlo, a ver cómo nos vamos a reunir. ¿Qué día estaría? El 9 planteamos. Día 9. Gracias. La segunda, la empresa mexicana de aviación, la empresa estatal mexicana de aviación. Aquí a finales del año habían dado un recuento acerca de los logros que había tenido en el primer año de operación y sin embargo ayer se anunció la reducción de las rutas que va a cubrir esta compañía. ¿Cuál sería el motivo, presidenta? ¿Se le había informado a usted? ¿Y cuáles son las razones para? ¿Es un rediseño? Sí, están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando y no hay nada más que pues sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025. Hay algunos destinos que estaban cubiertos por ellos y ahora quedarán una vez más descubiertos, pienso en Uruapan. No necesariamente, están revisando cuántos pasajeros tuvieron en el año, como en cualquier empresa, se hace una revisión. Esta es una empresa pública y por tanto no solamente, es decir, no tiene la ganancia como el elemento
que define la operación de la empresa, pero de todas maneras pues se tiene que hacer una revisión de cuántos pasajeros volaron, si es necesaria esa ruta, si es mejor cambiarla, si hay que hacer una parada en algún lugar y después llegar a otro sitio. Es, digamos, la revisión general que hace cualquier empresa para su plan maestro. Gracias. Y la tercera, la última, están los embajadores y los cónsules en México actualmente, seguramente se va a reunir con ellos. En esta me gustaría saber cuáles son las directrices que se le van a dictar a cónsules y embajadores sobre el tema de los Estados Unidos en primera instancia, cuál va a ser la política que va a tener el gobierno mexicano ante el próximo gobierno de los Estados Unidos, y también tiene que ver con el tema de relaciones exteriores. En Venezuela está por tomar posesión el presidente en turno. Usted había dicho durante la época de la transición que para hablar acerca del proceso electoral en Venezuela iba a esperar usted que se dieran a conocer las actas de la elección en Venezuela. Estas no se dieron a conocer y ya estamos a puerta de la toma de posesión del próximo presidente. ¿Cuál sería la postura del gobierno de México ante este La postura que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México definir. Y sobre esta reunión con los cancilleres, con los embajadores. Hay una revisión general, como siempre se hace, todos los meses de enero. Obviamente lo que buscamos a través de las embajadas es apoyar a los mexicanos que se encuentran en el exterior y mexicanas, y también que se difunda y se promueva lo que está ocurriendo en México y la defensa del proyecto de nación que tenemos. Y particularmente para los consulados, lo que estamos planteando pues es una estrategia de mayor apoyo a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, en general para disminución de trámites, que no haya las filas que normalmente hay, que haya más información. Por cierto, aprovecho para decir que les voy a plantear también al Instituto Nacional Electoral la agilización de las credenciales para los mexicanos que viven en el exterior. El día que estuvimos en Puebla, me plantearon, entregamos tarjetas a mexicanos que acaban de regresar, que vivían en Estados Unidos, y me plantearon la dificultad de ellos para votar en las elecciones. Entonces, que es muy importante que se agilice la entrega de credenciales de elector cuando se soliciten, que esté abierto permanentemente esto y que sea mucho más ágil. Y depende del INE, no depende de los consulados. Los consulados ponen sus espacios, pero es el INE quien desarrolla estos trámites, digamos. Entonces, disminución de trámites, mejora de la atención y además, pues todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, la protección legal, que ya Juan Ramón de la Fuente estuvo aquí informando cómo se está accediendo a más abogados y abogadas, y todo lo que tienen que saber nuestros hermanos allá por cualquier cosa que llegue a ocurrir con la llegada del presidente Trump. No, dura varios días, el 8. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre lo que sucedió también con la detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro. Esto, por delitos de homicidio, desaparición forzada, en fin, algunos otros que están relacionados también con las cuestiones de corrupción. Y sabemos en un estado donde se ha situado una cuestión de crimen durante los años anteriores. Primero, preguntarle qué información tiene sobre este hecho. ¿Está relacionado precisamente con el tema de las acciones que están teniendo para contener, por ejemplo, a los grupos criminales? Es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas. El jueves quizá puedan dar más información sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró. Pero tiene que ver con una estrategia de cero impunidad, no importa de quién se trate. Es como lo relacionado con el Estado de México y saber, preguntar primero eso y saber si también con la información que recibe de los estados pudiera haber otro tipo de operaciones así en alguna otra entidad, qué reportes tiene o de qué estados pudiera haber. Esto proviene de las investigaciones
No es que haya presuntamente un presidente municipal, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público, ni un funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo les podemos llamar cuando hay colusión con el crimen, pues delincuentes, presuntos, porque se tiene que demostrar su inocencia, que por cierto, bueno, entonces viene de las investigaciones. Si hay colusión de alguna autoridad, pues entonces se sigue la investigación y tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión. Esto es importante porque también se ha dicho mucho de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no quiere decir un régimen de excepción, no quiere decir que no se investiga y se detiene a alguien y se lleva detenido, no. Quiere decir que hay ciertos delitos que están establecidos en el 19 constitucional, en donde si se llevan suficientes pruebas del Ministerio Público a un juez y un juez otorga una orden de aprehensión, el presunto delincuente tiene que librar su condena dentro de prisión, dentro de un centro de detención. Pero eso no quiere decir que no se tengan que presentar las suficientes pruebas por parte del Ministerio Público a un juez para que el juez determine si se hace una orden de aprehensión o no. Eso depende del juez. Lo que el juez ya no puede determinar en esa particularidad de los delitos es si lleva su juicio en libertad o en prisión. Pero eso no quiere decir que se detiene a alguien por el solo hecho de suponer que es un delincuente, no. Tienen que presentarse las pruebas ante un juez por parte del Ministerio Público. Y aunque la queja es que se menciona que antes de demostrar si se cometió o no el delito estaría bajo orden. Llevaría su proceso. En la prisión preventiva justificada depende del juez si lo lleva en prisión o no. Es a criterio del juez. Pero hay ciertos delitos que consideramos que frente a la situación que vive el país no deberían estar a criterio del juez si lo lleva en prisión o no. Pero eso no quiere decir que no se tengan que llevar las suficientes pruebas para poder determinar si merece una orden o no de aprehensión. Entonces, muchas veces al juez, y ahora sí hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona de la delincuencia organizada. Si el juez tiene que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no. Entonces se dice, en estos casos, la extorsión ahora, por ejemplo, de demostrarse que la persona está extorsionando, no puede llevar su proceso en libertad, la tiene que llevar detenido. Ese es el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no quiere decir ningún régimen de excepción, ni mucho menos. Bien, precisamente sobre esta situación de colusión entre autoridades y entre algunas autoridades y grupos criminales, hay un informe sobre la democracia, en este caso, que analiza datos de decenas de países, entre ellos, por supuesto, México. Es del Instituto de Variedades de la Democracia, es de una universidad de Suecia, en donde participan también expertos de todo el mundo para ver los niveles justo de democracia. En algún punto lo que ellos mencionan es que, bueno, primero ubican a México como en un episodio de autocratización a partir de 2023, es decir, que sí tuvo un periodo de democracia, pero que está hacia una zona gris. En alguno de los puntos que menciona es que en esto se debió principalmente a la situación de inseguridad que viene de sexenios anteriores, pero con las decisiones que se tomaron, por ejemplo, desde el sexenio de Calderón hasta el anterior. Lo que concluye un poco es que se tiene como la misma estrategia en torno al tema de delegar las cuestiones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Eso mencionan desde
desde Calderón con el tema de la declaración de guerra contra el narcotráfico, incluso hasta el sexenio pasado con el uso de las Fuerzas Armadas. Lo que mencionan ellos en este sentido es que, por ejemplo, el tema de la inseguridad o de la violencia se debe mucho o no se entiende si no hay una colusión entre las autoridades de algunos o de ciertos niveles con la delincuencia. Sin embargo, también lo que mencionan es que lo que influye en el tema de la democracia son las decisiones que toman los gobiernos. En este caso, lo que menciona es que es el cómo se hizo, ¿no? Por ejemplo, dicen la autocracia por este tema de querer acaparar las decisiones incluso del propio legislativo o del judicial a partir de decisiones que tomaron, por ejemplo, de la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, etcétera. Primero preguntarle si usted observa estos claroscuros que mencionan no solamente en la región América Latina, sino en México, con este tipo de decisiones de cómo se hicieron, es decir, para poder tomar algunas de las determinaciones desde el sexenio anterior, que se necesitó, por ejemplo, la reforma judicial, que se necesitó, por ejemplo, tener 2/3 partes del legislativo, y que eso al mismo tiempo implica, según mencionan estos análisis, que se puede socavar la democracia. Que me digan qué país en Europa no busca que… Ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos, no todos, pero tener la mayoría. O sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los congresos. Acaba de ser la elección en Estados Unidos. ¿Qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué busca cualquier proyecto político en cualquier país? ¿O a poco un proyecto político en un país dice, bueno, yo propongo que yo gane la presidencia, pero que la Cámara de Diputados y Senadores la gane otro partido para poder que una entidad que hace un índice nos diga que somos democráticos? Pues no. Es evidente que cuando hay un proyecto de nación que se le presenta al pueblo para su decisión, pues uno busca tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que pasó ahora es que con las leyes electorales actuales, pues ganamos la mayoría calificada, que se sorprendieron muchos, pero así fue. Entonces, ¿por qué eso quiere decir autoritarismo? ¿En dónde? ¿En qué país? Autoritarismo es que hubiera represión. Autoritarismo es que no hubiera libertad de prensa, que por cierto fue el Día Nacional del Periodista, muchas felicidades, creo que ayer o antier, ¿verdad? Ayer. Autoritarismo sería que reprimiéramos una manifestación cuando se hace, pero sencillamente la Cámara de Diputados, un proyecto de nación está votando pues por aquello en lo que cree. Entonces, ¿de cuándo acá eso es? Eso es por un lado. Por otro lado, dicen, por un lado, que critican pues que hay inseguridad en México, violencia. ¿Y por qué critican que se decidió hacer una fuerza nacional para atender la inseguridad y la violencia? Que está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, pero no es el Ejército, es otra fuerza distinta, con otro comandante, que tiene sus propias características. Eso sí, tiene la disciplina, la lealtad con la que se forman los soldados, las soldadas. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que en México no hay democracia? Que desapareció el INAI, bueno, no desapareció la transparencia, desapareció un organismo que se había dedicado a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, habría que ver, pues, no pretendo desacreditar, pues, pero ¿qué es lo que toman en cuenta
¿Y quiénes hacen estas evaluaciones y bajo qué criterios? Porque es lo mismo cuando un primer ministro en Europa tiene 16 años en el poder, como lo fue Angela Merkel. Por cierto, estoy leyendo sus memorias, muy interesantes. Nadie decía que había problema, pero había una reelección de un presidente en América Latina y ¡guau! Ahí donde se permite la reelección. Entonces, por eso digo que ¿con qué criterio se mide? Sí, un poco también el informe también concluye que sí, en efecto, en Europa… Y no hablo mal de Angela Merkel ni nada, sino digo que se mida con lo misma, con el mismo criterio, ¿no? Sí, con el un poco, mismo indicador. Ajá, también el tema, bueno, lo que mencionan es que sí, en efecto, en Europa sí ha tenido más retrocesos que los avances que se han podido tener incluso en la región de América Latina. Y también incluso han mencionado que mientras no se tuvo, por mencionarlo de alguna manera, la mayoría en las cámaras, lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de México, es un abuso de los decretos para que presidenciales, que sí, en efecto, son una facultad, pero que se tuvo un abuso de ese uso de decretos para poder llevar a cabo algunas de las iniciativas o algunas de las estrategias que tenía el… Pues sí, pero no dicen que había una Suprema Corte de Justicia que quería legislar. Pues hay que poner todo en contexto, ¿no? Porque se aprobó una ley eléctrica en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó para atrás, sin argumentos. Entonces, ¿por qué no dicen cómo actúa la Corte, por ejemplo? Y qué bueno que ahora se va a elegir por voto popular. ¿O eso no es democracia? Por eso yo digo, y lo sostengo, que somos el país más democrático. Fíjense, decían de los vapeadores, ¿no? Que ¿cómo que se iban a prohibir? Leí que creo que en Bélgica, ¿no? Ya se prohibieron los vapeadores. Así al ratito van a ver que va a haber otros países que van a elegir la Corte. Bueno, precisamente, Presidenta, sí. Nada más hablando del Poder Judicial y finalmente, todavía en agosto del año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había enviado a la ministra presidenta Norma Piña un oficio para resolver ya el caso de Ricardo Salinas Pliego. Lo que ahora se sabe también en estos días es que el equipo legal de Grupo Electra pues logró mantener en el limbo esta resolución para el pagar más o casi 35,000 millones de pesos. Ahora con la tramitación de recursos de reclamación e impedimentos contra 4 ministros que ubican en favor del gobierno, del partido pues Morena, están buscando que no intervengan o no lleven a ponencia estos casos precisamente para hacer o dilatar más el tema y que sea pues tal vez resuelto con los ministros la nueva elección que pueda haber, pero que no necesariamente sean con los que actualmente están, que se han manifestado pues en favor de este proyecto. ¿Considera usted que pudiera darse todavía un avance en todavía de hecho en estos días se iba a tener la ponencia de uno de los casos para resolver, porque están divididos, son diversos, en suma 35,000 millones de pesos? Sin embargo, todavía con recursos legales se está pidiendo que se dilate este procedimiento. Pues sería muy bueno, una buena acción de la Corte. Vamos a esperar, pero sería muy bueno. Ellos y ellas se van bueno, el ministro Aguilar ya dejó cumplió pues con su periodo, y los otros ministros y ministras, si no participan en la elección, se van en agosto, porque en 1 de septiembre entrarían los nuevos miembros del Poder Judicial. Entonces, pues tienen todavía algunos meses para resolver a favor del pueblo y de la nación. Bueno, vamos a cerrar con… Así mismito, como terminaron de escuchar esta importante información, la oposición no se la esperaba. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que México esté atravesando un claro oscuro en materia de democracia ante el control total del proyecto de nación de Morena. Desde el Poder Legislativo y Ejecutivo aseguró que en todos los países democráticos se busca tener el control de los congresos en las elecciones.
Deja tu comentario, qué tal te pareció esa información. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.